este fin de semana, quizás en otros tiempos hubiera viajado y hubiera andado en otro lugar o aún en mi propia casa haciendo cualquier cosa, pero estuvimos ocupados en las cosas de Dios. Estuvimos buscando profundizar, estuvimos buscando recordar qué bien le hace a nuestra alma, hermanas y hermanos, buscar al Señor. Qué bueno es para nosotros estar en esa plena comunión para con Él, porque Cristo es vida, hermano. Cristo es vida, amén. Él nos ha dado la vida y en Cristo está la plenitud de nuestra vida. Hoy día, busque Filipenses capítulo 2. Tenga usted su Biblia abiertita ahí, por supuesto, pero hoy día, hermanas y hermanos, queremos de alguna forma reconocer y ver la exaltación de Cristo. Amén. Cristo resucitó, pero además Cristo ha sido exaltado. Y dice Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, usted logra entender, esta es la palabra de Dios. Yo no estoy leyendo un libro, yo estoy leyendo un apunte. No estoy ni siquiera leyendo teología, estudios que han hecho hombres eruditos que han dedicado mucho tiempo de su vida al escudriñar las Escrituras y sacar sus propias conclusiones. ¿Sabe qué? Estamos yendo al corazón mismo de Dios. Lo que Él testifica de quién es verdaderamente Jesucristo. Él fue exaltado a lo sumo. ¿Sabe? A lo sumo. No hay otro grado superior. Es el grado máximo. No hay nada superior a eso. En ese lugar ha sido puesto este que fue basureado, este varón despreciado y desechado, este como que le tuvimos como despreciado, este con el que miramos con indiferencia, este hoy día está a la diestra del Padre. Él ha sido exaltado. Pero, hermanos, para poder entender un poco más lo que es la exaltación, debemos ir un poco más arriba en la lectura. Partimos ahí porque el énfasis es la exaltación. Pero ahora vamos al verso 7. Al verso 7 dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire usted, que el Espíritu traiga revelación, porque esto va a ser importante para nosotros. Muchas veces miramos esto con una lectura rápida y superficial de lo que significa. Hermano, si pensamos en Jesús solo como un hombre, fíjese usted que estas palabras no significarían mucho. No significaría mucho. Un hombre, un siervo. No es tanto, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta de que Él era y es el Dios verdadero, ¡wow! ¡Qué importante es esto, pues, hermano! No, ¿verdad? No, fíjese usted, ¿no son sorprendentes estas palabras? ¡Claro que sí! Dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y quiero que vamos a usar un poco la Biblia hoy día también, por supuesto que es la palabra de Dios. Vamos a buscar a través de las Escrituras para entender de qué gozaba Cristo antes de su encarnación. Busque usted Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2. Yo quiero pedir que alguien lo tiene, se pone de pie y nos comparte con voz fuerte de qué gozaba Cristo antes de su encarnación. ¿Quién lo tiene? Hermano Carlos. Ok, la misma palabra de Dios, y valga la redundancia, me dice que Jesús era el Verbo eterno con el Padre y que es divino, es y será divino. Amén. En el verso 3 del mismo capítulo, hermano Carlos, repita por favor, porque queremos ver también, ¿y qué más? ¿Qué más podemos ver de Cristo antes de su encarnación?
Ok, mire, dice la Escritura, además, Cristo gozaba antes, todas las cosas fueron hechas por Él. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No sé si vamos tomando conciencia de lo que significa verdaderamente esto. Busque Hebreos capítulo 1 y en donde nos encontramos con muchos grupos religiosos que cuestionan nuestra adoración a Jesucristo. Muchos por ahí dicen que Jesús es un Dios, pero un Dios de segunda categoría, que no merece la gloria que merece el Dios único y verdadero. Nosotros sabemos que es un puro Dios, ¿verdad? Pero se manifiesta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos dividen, ¿verdad? Y hacen ver a Jesús un Dios más chico y que solamente a ese Dios hay que hacerle un homenaje. No da más que un homenaje. Pero yo quiero ver, a la luz de lo que me enseña la Escritura, con respecto a qué dice Dios el Padre del Hijo, y busquemos Hebreos capítulo 1, del verso 5 en adelante, así es la lectura, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y ponga atención, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién está dando la instrucción de la adoración, hermanos? ¿No es el Dios el Padre? ¿Y qué le está diciendo a los ángeles? Adoren al primogénito, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu no se disputan la gloria, porque es un solo Dios. Fíjese que cuando toda rodilla se dobla y cuando toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, gloria para Dios Padre. No hay disputa, hermanos. Dios es uno, es un solo Dios. Y vemos actuando, ¿verdad? La Trinidad, vemos actuando cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se regocijan de la adoración de sus hijas y de sus hijos. Por lo tanto, tenemos claro, hermanos, que la Biblia nos enseña que Jesús era Dios. Y hay otros textos más que nos pueden ayudar, los vamos a revisar. Hoy día, hermano, puede ser casi un poco de enseñanza y que podamos tener un poco más de fundamento de nuestra fe. En Juan 10:30, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30, hablando con los judíos, con aquellos que rechazaban a Jesús, y cómo las palabras de gracia y sabiduría y la autoridad que tenía Jesucristo hacía enojar y hacía generar mucha ira en aquellos que le escuchaban. Él, en el verso 30 en el Evangelio de Juan, ya leímos que en Juan 1:1 dice que Él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora, en esto, hermanos, de relacionarse con las personas, en el verso 30 Él dice, yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Y en el 14:9, sigamos buscando algunos textos, no todos, hay muchos más, hermanos, pero aquí vemos a Jesús hablando con uno de los discípulos, con Felipe, porque Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermano, Cristo dice que es la imagen visible, ¿verdad? Es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, seguimos viendo otro texto, Juan 20:28. La misma Escritura se encarga de reafirmar, Jesús ha resucitado, ¿verdad? Y resulta que cuando Él hace su aparición en medio de sus discípulos, había uno que no está. ¿Usted sabe quién era ese? ¿Quién era ese? Tomás, ¿verdad? Tomás no estaba. Y Él dice, como muchos de nosotros, ¿verdad? Si yo no lo veo, si mis ojos no le ven, yo, ¿qué dice? Mucha gente hoy día es así.
Muchos dicen, si yo no le veo con mis propios ojos, yo no voy a creer. ¿Sabe que el Señor en su gracia y en su misericordia en aquel momento dice que se pone delante de Tomás? ¿Y qué pasa con Tomás, hermanos? ¿Qué pasó con él? ¿Qué dice? Dice, entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Se fija usted de qué manera la Escritura nos enseña verdaderamente que Jesús es Dios? Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y por eso es tan importante que aquel que se despoja, aquel que va, ¿verdad?, y se hace siervo y se humilla y se pone este cuerpo humano limitándose, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Así fue entonces el Hijo de Dios quien se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Me dice que me ama? ¿Va entendiendo usted cuando canta? Me dice que me ama. El Eterno, el Dios Eterno, ha decidido limitarse y vivir como uno de nosotros. Fue así como el Hijo de Dios se humilló a sí mismo para ser hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Este Dios, el Hijo que creó el universo, Él se despojó a sí mismo como un siervo, como un simple ser humano, al igual que nosotros. Bajó de su posición exaltada en el cielo y nació en un frío y sucio establo colocado en una paja la cual comían asnos en aquel lugar. Fíjese usted que en el verso 8 de Filipenses ahora nuevamente, la declaración es aún más sorprendente. Filipenses entonces 2:8, volvemos al texto original, y dice que no solo se hizo hombre, ¿verdad? No solo se limitó y tomó una naturaleza humana, sino que en la condición de hombre, ¿qué más? Se humilló, hermano, se humilló. ¿A qué? Mire, Él es Dios. Pero tuvo que empezar a recibir órdenes, tuvo que empezar a someterse a la voluntad del Padre. Y no solo eso, vamos a ver algunas cosas más. Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta, justamente, ¿o no? Pudiera haber dicho él, pero yo no merezco estar ahí. ¿Por qué? Hermano, mire, yo le quiero decir algo. Quizás muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos tocan vivir cosas y uno dice, no merezco eso. No puede ser posible que yo esté pasando por esta situación. Pero aún así puede ser llevadera. Lo de Cristo, hermano, yo, ¿sabe qué? He pensado tanto y recuerdo esta expresión que le escuché, una copa nauseabunda, llena de lo más asqueroso, ¿verdad?, que puede haber. Esa es la situación que tuvo que vivir Jesús. Esa fue donde dice el santo, el limpio, el puro sin mancha, era como que se tuviera que revolver y revolcar en la inmundicia más grande. Hermano, si nosotros tuviéramos que hacer eso, ¿ustedes creen que estaríamos dispuestos a hacerlo? En la aflicción de su alma, en la santidad, aquello que no puede ver el pecado, tener que revolverse en el pecado, tener que vivir esa situación. Hermano, eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Eso tuvo que hacer. Dios Padre lo envió a la tierra en un cuerpo humano. Y en ese cuerpo físico Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús bajó y fue y vivió en un cuerpo físico. En obediencia a Dios permitió que su cuerpo fuera clavado en una cruz. El Hijo de Dios, hermanos, clavado en una cruz. ¿No encuentra usted que el amor de Dios se excede a todo entendimiento y comprensión humana? Y tan indiferentes que somos a ratos, hermanos. Tanto que nos cuesta poder entender un poco más lo que esto significa. ¿Cuáles fueron las implicaciones de la encarnación? Evangelio de Juan 1:14. Vamos viendo algunos textos que nos ayuden un poco más a comprender. Juan 1:14, las implicaciones de su encarnación. ¿Qué ocurrió en él? En el verso 14, ¿sabe que Jesús se hizo un verdadero ser humano para vivir entre nosotros? Verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, mi alma se deleita cuando veo que el Dios eterno tomó forma humana, vino a esta tierra, vivió como... ¿Pero cómo vivió, hermano? Dice, vimos su gloria.
Hermano, qué tremendo es poder ver la gloria de Dios a través de un hombre. ¿Cómo era Jesús? Lleno de gracia y de verdad. Maravilloso varón, este varón de dolores, ¿verdad? Tomando forma humana. Busque usted 2 Corintios capítulo 8, verso 9. No solo se hizo un verdadero ser humano, sino que además se nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, que por amor a nosotros, ¿qué dice? Se hizo pobre siendo... ¿Quién es Jesús, hermanos? No es el Hijo de Dios, no es el creador de todo, no es el dueño de todas las cosas, hermanos. Él se despojó de todo. Ahí está la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo, que por amor a vosotros, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Hermano, el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, el Dios eterno, el que sustenta todas las cosas, se despojara de su gloria, se limitara a un cuerpo, se hiciera semejante a nosotros, se humillara, fuera obediente hasta la cruz, me permite hoy día, por su sacrificio en la cruz del Calvario y por mi fe en Él, hoy día ser un hijo de Dios y ser heredero y coheredero con Cristo en la gloria eterna. Hermano, ¿es poco eso? Es tremendo, eso es tremendo para nosotros. Cuando logramos entender, hermanos, yo soy coheredero con Cristo en la gloria eterna. Bendito sea el Señor. Hermanos, lo que eso pueda significar para nosotros. Jesús no tuvo dónde recostar su cabeza en este mundo. No tenía absolutamente nada. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a mí. ¿Me dice que me ama? Amén. Claro que sí, lo veo y veo su amor sobre mi vida. Vamos a Juan 6:38, Evangelio de Juan. ¿Qué más tuvo que hacer Jesús en esta condición? Dice que siempre hizo todo en obediencia al Padre. Mire, Jesús pudiera haber actuado Él por su propia voluntad. Jesús es Dios y Él pudiera haber tomado decisiones como Él hubiera querido. Pero en su humillación, no solo se humilla, sino que además se hace obediente. Obediente. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Padre me ama, dice en otro pasaje, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Hermano, Cristo es el hombre perfecto. Jesucristo es el varón sin pecado. Cristo, hermano, el Padre dice, en mi Hijo está toda mi complacencia. ¿Usted cree que el Señor lo acepta o Dios el Padre lo acepta porque usted es muy bueno, porque usted hizo una oración en algún momento? Lo acepta por Cristo, porque Cristo está en su corazón y Él lo justifica delante del Padre. Por esa razón el Padre le acepta en Jesucristo. Se mantuvo obediente, hermanos, mantuvo su forma divina, aún siendo humano, y no se quitó su divinidad. Filipenses 2:6 dice que siendo en forma de Dios, ¿cierto?, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él en su divinidad se sujetó. No sé si me entienden. En su divinidad Jesús se sujetó, se sometió, no usó esa condición como para decir, bueno, no, yo soy Dios, yo no me puedo sujetar, como algunos dicen, es que Jesús no puede ser Dios porque lo decía el Padre. Hermano, en su condición, ahí está la humillación, no sé si me doy a entender, ahí está el sometimiento, porque había un propósito eterno. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma de hombre, ¿verdad? Fue obediente porque por ese sacrificio nosotros somos salvos, pues hermanos, por ese sacrificio, por esa actitud de Él, nosotros hoy día estamos en la condición de hijos de Dios. Entonces, se limitó en el ejercicio de sus acciones como ser divino. Sí, se limitó, pudiendo hacerlo, no lo hizo. No lo hizo, se mantuvo ahí, no siempre reveló su gloria, aun cuando lo vemos hacer algunas cosas que nos parecen sorprendentes. Dice, Jesús sabía lo que había en el corazón de las personas. Ahí hay algo, hermano, que está manteniendo, ¿verdad?, su deidad. Si Jesús es Dios, es 100% Dios, 100% hombre. Como muchos no lo pueden explicar,
como muchas personas no pueden explicar, dicen, eso no es posible. Y aún grupos religiosos no dicen, o es Dios o es hombre. No pueden entender. Si fuera así, hermanos, si fuera por las cosas que no entendemos, finalmente hay muchas cosas que no pudiéramos explicar. Hay muchas cosas que no se explican, definitivamente, y las creemos por fe. Y la Biblia me enseña esto de esta manera. Vivió bajo las limitaciones de los seres humanos, sí, tenía hambre, tenía sed, sufrió, lloró al igual que nosotros, y operaba muchas veces bajo el poder del Espíritu Santo y fue aprobado por el Espíritu, pero también podía hacer acciones con su propio poder divino y usó en varias ocasiones. Yo recuerdo, sin ir más lejos, Pedro, uno de los impulsivos de sus discípulos, le dicen, tienen que pagar tributo para entrar al templo. Imagínese usted, ¿verdad? Jesús tuvo que pagar tributo para entrar al templo. De verdad que suena casi irrisorio, desconociendo a aquel que es el dueño de todas las cosas. Y Pedro, en su impulsividad, ¿qué dice? Sí, pues vamos a pagar. Y no tenía ni uno, hermano. No tenía nada. Y dijo, Jesús, sabiendo el carácter de Pedro y había de enseñarle, va y le dice, ve, ¿verdad? Y el primer pez que tomes, ahí saldrá lo necesario. ¿Cómo sabía eso Jesús? ¿Cómo lo sabía? Porque Dios, Él usó en algunos momentos esa naturaleza divina, porque Dios no perdió, Jesucristo no perdió su naturaleza divina, sino que adquirió la naturaleza humana, añadió la naturaleza humana. ¿Para qué? Como por un hombre entró el pecado, por un hombre también viene la vida, por medio de Jesucristo. Amén. Mira, hermanos, qué maravilloso es esto. Jesús también aceptó la ayuda de los ángeles y pidió ayuda de sus seguidores. ¿Sí? Por supuesto, porque vemos su naturaleza humana. ¿Quién pudiera creer tales cosas, hermanos, si esto no fuera revelado para nosotros a través de las Escrituras? Le escupieron en su rostro, le empujaron una corona de espinas sobre su cabeza, le hacía correr la sangre hasta sus ojos, le azotaron su espalda hasta que la sangre le corría hasta sus piernas, clavaron sus manos y sus pies en una cruz. Esta fue la forma en que fue humillado, hermano, y asesinado el Hijo de Dios. La humillación y el sufrimiento es el telón de fondo para la exaltación. La humillación de sí mismo hasta la muerte de cruz es lo que Él exalta, como nuestro texto lo deja claro. Como leímos ya, Filipenses 9, 2 del 9 al 11, por lo cual, después de todo este padecimiento y sin pecado, el Padre le da un lugar, un grado superior que no hay más que ese. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, aquí encontramos, ¿verdad?, tres grandes verdades respecto al Cristo resucitado. Primero, Dios le exaltó hasta lo sumo. La Reina Valera dice o debería decir, es que por lo tanto Dios le exaltó hasta lo sumo. Quiero decir lo siguiente, el mundo, hermanos, no exalta a Cristo, el mundo lo desprecia. No sé si me entiende. ¿Quién exaltó a Jesucristo? Dios el Padre exalta a Cristo por su humillación y por su obediencia. Él le da un grado sobre todas las cosas. ¿Y qué hace el mundo, hermano? ¿El mundo exalta a Cristo? El mundo no exalta a Cristo. El mundo lo desprecia y lo rechaza. Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. O nadie viene al Padre si no es por mí. Atención, nadie viene al Padre porque el Padre y el Hijo uno son, ¿verdad? Y por eso pongo énfasis. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino, la unidad, hay uno solo. Si estoy en Cristo, tengo la vida y estoy, por supuesto, en la presencia de Dios. Cristo me lleva a la presencia de Dios.
Y por lo tanto, eso es tan importante. ¿Pero qué dice el mundo con respecto a eso? El mundo odia eso, hermano. El mundo lo odia. Que Jesús diga, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El mundo grita y dice, ¿cómo se atreve a decir esto? Si hay muchos caminos a Dios, hay muchos más caminos. El mundo rechaza a Cristo. El mundo, puede tolerar, hermanos, al niño Jesús en el pesebre. Ese indefenso, pobrecito, el niñito Jesús, pobrecito, sí, el espíritu navideño que decimos cada 12 meses. Hay un tiempo donde, mire, pobrecito, el niño Jesús. Hasta eso se puede atrever el mundo. Pero ellos desprecian y rechazan a Cristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. El mundo lo rechaza, hermano. El mundo no exalta ni alaba a Jesucristo, despreciado y desechado de los hombres. No, los hombres y las mujeres de este mundo presente no exaltan ni alaban al Salvador. Pero Dios lo exalta, pues, hermanos. Dios lo exalta. Él ha exaltado, por lo cual Él ha sufrido para salvar a la humanidad, y por lo tanto también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Entonces dice Hebreos 2:9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesucristo, o a Jesús, ¿qué dice? Coronado de gloria y de honra. Hermano, coronado de gloria y de honra. Y Efesios 1:20 al 22, yo le leo, si quiere, para que no se mueva de su Biblia. Dice que Dios, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Usted entiende que en aquel que usted ha puesto su confianza está sobre toda autoridad? Que está exaltado y está en el lugar de gloria a la diestra del Padre. Ese es en el Cristo que hemos creído, hermanos. No en el hombre que finalmente uno ve en la cruz y que está muerto y derrotado. Yo creo en el Cristo victorioso. Amén. Aquel que derrotó en la cruz del Calvario el pecado y al tercer día derrotó la muerte, resucitando al tercer día. Por eso vemos otra característica, y Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Fíjese usted, cuando el ángel se aparece, ¿verdad? Y le dice a José y a María que Dios les iba a dar un hijo. En Mateo 1:21, después usted lo puede buscar, y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Y fíjese usted que el nombre Jesús en hebreo es Yeshua, que significa Jehová libera o Jehová salva. Y en el Nuevo Testamento está contraído simplemente a Yoshua. Y de alguna forma, el nombre de Jesús nos dice que Él es Dios el Hijo, y que vino a salvarnos y a liberarnos de nuestros pecados. Llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se nos dice también que en el nombre de Jesús, o se dice también que el nombre de Jesús está por sobre todo nombre, porque Jesús es el único salvador de la raza humana. Jesús es el único salvador de la raza humana. Busque usted Hechos 4:12. Nos encontramos, ¿en qué contexto estamos? Pedro, ¿verdad? Predicando, testificando, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu, testificándole al mundo y todas las personas que están a su alrededor. Y dice, voy a leer del verso 11, con énfasis vamos a poner en el 12, con respecto al nombre de Cristo. Dice, este Jesús, les está predicando a los judíos, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y qué dice? Y en ningún otro
hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, Jesús es el camino. No hay otros caminos al cielo. Jesús, el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, es por sobre todo nombre. Dios ha establecido un varón y todos son salvos por medio de Jesucristo. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo 1:15, dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús prometió salvar a todos los que vienen a Él. Hermanos, Él dice: el que viene a mí, no le echo fuera. El que viene a mí, no le echo fuera. Los hombres rompen sus promesas, pero Jesús nunca, jamás va a romper su promesa. Si usted ha venido a Cristo, si usted ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados, Él le va a perdonar. Él le perdona, le salva y le da vida eterna. Él no es un hombre pecador que nos dirá una mentira. Confiemos en Él, hermano. Confía en Él con todo tu corazón. A veces pasas por momentos de duda, a veces las circunstancias se ponen difíciles, a veces uno dice: ¿será real o no será real? Cuando uno ve las cosas en el mundo, cuando ve que la gente disfruta y uno se santifica, se guarda, quiere estar en las cosas del Señor y pareciera ser que los demás les da absolutamente nada, ¿verdad? Y es más, pareciera ser que prosperan más que uno mismo. Pero quiero decirles algo, hermanos. Jesucristo es real y verdadero, y su promesa se va a cumplir. Fiel es el que prometió, y Él vendrá por nosotros. Él no es un hombre, hermanos, que nos vaya a mentir, no es un hombre pecador que nos miente. Debemos confiar en Él. Él nos salvó y nos salvará, y por supuesto que nos salvará en el día del juicio, porque todos tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos, absolutamente todos. Él nos salva, no hay duda de ello. Él es el maravilloso Hijo de Dios. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Gozo y esperanza hay en Él. Y terminamos de pie. Dice que Dios dijo que toda rodilla se doblará ante Jesús y toda lengua confesará que Él es el Señor. Fíjese que cuando Jesús llegó al cielo, el apóstol Juan dijo: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ello hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos amados, una corona fue puesta en su cabeza. Mientras un grito resuena por los pasillos, Dios le exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le exaltó a lo sumo, lo hizo Rey de Reyes, Juez soberano y Señor de señores. Su exaltación es el resultado de su humildad y de su obediencia. Cristo venció el pecado al morir en la cruz del Calvario y venció la muerte al resucitar al tercer día. Primera de Corintios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Confía en Él como tu Salvador. Corónalo con tu vida, hermana y hermano. No esperas que venga otra vez. Jesucristo vendrá en cualquier momento. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto, esperando su regreso glorioso? Inclínate ante Él y confía en Él hoy. Él perdonará todos tus pecados. Él te da vida eterna. Ven a Cristo y confía en el Salvador. Hazlo ahora. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, este tiempo que hemos podido compartir. Que tu palabra, Señor, ocupe un lugar tan importante en nuestra mente y en nuestro corazón, pero con revelación. ¡Cuál amor que el Hijo de Dios, aquel que compartía la gloria desde el inicio, se humillara hasta hacerse obediente en una condición de siervo humilde,
para que nosotros a través de ese sacrificio hoy día pudiéramos gozar de este privilegio. Gracias, Dios, por este fin de semana que nos ha permitido reflexionar, que nos ha permitido profundizar un poco más de lo que significa su amor para con nosotros, y esperamos responderle. Espíritu Santo, llénanos de pasión y de fervor, llévanos a buscar lo de Cristo. Te amamos, Dios, con todo nuestro corazón, y le bendecimos y damos gracias orando en el nombre de Jesús. Amén y amén.